Señoras y señores, bienvenido a su programa Retos y Desafíos, un programa analítico sobre temas de amplia responsabilidad social e institucional, no solo para la República Dominicana, sino también para el mundo. Hoy vamos a abordar varios temas relevantes. Vamos a trabajar un poquito con el tema de la inflación en base a la última publicación del Banco Central. Luego de eso vamos a abordar el tema del ranking de la economía mundial y concluiremos con el tema de los principales riesgos financieros. Si el tiempo nos da, entonces abordaríamos un comparativo del Código Penal Dominicano, del viejo, del sustituido y el nuevo. Pero como siempre, su programa Retos y Desafíos a la orden del Creador. Y vamos a hacer dos reflexiones cristianas para empezar. Y la primera reflexión tiene que ver con el tema de la persistencia, del cansancio de la gente cuando hace cosas, y sobre todo cosas positivas. Y es que en ocasiones sentimos que nuestro esfuerzo no produce el resultado que esperamos. Trabajamos, servimos, ayudamos, gestionamos de manera correcta, sin embargo, continúan las dificultades que queremos superar. Y ahí comienza la persona a desanimarse, a cansarse, y es el momento entonces para escuchar lo que dice Dios sobre esto. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos, si no desmayamos. Dios no nos promete una vida sin obstáculos, pero sí nos asegura que ningún esfuerzo realizado con amor, honestidad y fe es inútil. Tal vez hoy no podamos ver los frutos de nuestras acciones. Es posible que no podamos ver los frutos de nuestras acciones y tendemos entonces a perder el ánimo. Y en ese sentido, las palabras de aliento, que las cosas cambiarán, que siga persistiendo, aparece como la vía segura para tener éxito. Y es que nuestra responsabilidad es sembrar fe, entender que el tiempo está ahí y que Dios está con nosotros. Por eso no debemos permitir que la ingratitud de algunas personas cambie nuestra manera de actuar. Siempre, jamás perdamos el desánimo, sino que creemos firmemente que lo que estamos haciendo es correcto. Y si es correcto, entonces, ¿para qué creerles a aquellas personas que intentamos hacerle bien, pero que al final encontramos resultados de reacciones diferentes a lo que realmente queremos? Por eso entonces, una primera regla de oro es: haz el bien sin cansarte, porque Dios conoce cada semilla que siembras y en su tiempo hará llegar la cosecha. El segundo es muy importante en estos momentos, en instituciones, en empresas, en escenarios familiares, etc. Y es
todo a su debido tiempo. La vida tiene etapas que no siempre comprendemos. Hay momentos para avanzar, hay momentos para esperar, es así. Hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar y tenemos que estar conscientes que conforme lo dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. De modo que una importante reflexión y esa regla de oro es: no te desesperes por lo que todavía no ha llegado. Trabaja con fe, espera con paciencia y confía, porque Dios hace todo hermoso, pero lógicamente a su debido tiempo. Esas son las dos reflexiones que pauté traerles a ustedes y que espero que les sea de mucha utilidad y que sirva de reflexión familiar, no solo en este fin de semana, sino durante todo el tiempo. Bueno, yo quiero un poco empezar con el primer tema central que tiene que ver la inflación. Yo quiero más bien con estas informaciones sembrar un poco de conocimientos a los que no dominan el tema. Los que lo dominan, pues me disculpan, pero es un tema como quiera relevante. Hay cosas que es importante que el pueblo dominicano más común comprenda. Nosotros tenemos el índice general de precio al consumidor y tenemos el tema de la tasa de inflación. Se sabe, se conoce que el índice general de precio al consumidor se hace sobre una canasta, es decir, una lista, para lo que pueda generarle confusión, de bienes y servicios vinculados con la vida, la propia satisfacción de las necesidades de las personas diariamente. De modo que cuando este índice pasa de un valor a otro, sea hacia abajo o hacia arriba, si pasa hacia abajo, que no se da muy poco, es una deflación, y si crece, es una inflación. La inflación es lo que conocemos como común en el mundo. Y refleja en qué porcentaje aumenta en términos promedio también el costo de la canasta básica que se consume. Pero no podemos confundir el costo de la canasta básica con el índice general de precios, porque el costo de la canasta básica se refiere a los ingresos que necesitamos para poder cubrir nuestras necesidades con ese monto. Y el otro es el impacto que provoca la variación de los precios en ese costo de canasta básica. Por ejemplo, si la inflación es un 6%, eso significa que adquirir la misma canasta básica implica que tengo que utilizar un 6% más de ingreso. Puede aumentar rápidamente por múltiples razones. En el caso de la República Dominicana, como existen factores internos y factores externos, y por eso se habla aquí y en el mundo de inflación general,
e inflación subyacente, hoy yo quiero también hablar de esos dos temas y para decirle por qué esta última debe preocuparnos. Una posible razón de por qué se puede dar un aumento de la inflación es el encarecimiento del petróleo y los combustibles. Son componentes importantes y transversales en el proceso de producción de la República Dominicana, así como para consumo, sea por transportación o sea por una serie de gastos que tienen los que venden el producto vinculado con el transporte, pero también con la electricidad, entre otras cosas. Puede originarse en tema de un fenómeno climático que afecte la oferta de alimentos y encarezca debido a la escasez. Puede originarse en una depreciación del peso dominicano. O también puede originarse, como ocurre también, como ha ocurrido con mucha frecuencia en este año, por problemas de costos logísticos internacionales que mediante los efectos de eventos, incluso no de carácter económico necesariamente, pueden afectar los costos de transportación o también los costos logísticos en las aduanas o en todo lo que tiene que ver esos procesos de integración de esa mercancía importada a la economía local o la exportación también. Puede también originarse en aumento de tarifas reguladas, conflictos geopolíticos, crecimiento de otros precios de materia prima o un exceso de demanda que puede originarse por cualquier razón, entre otras cosas, ¿verdad? Los monetaristas hablan por un exceso de dinero en circulación. La inflación subyacente es importante que la comprendamos, ya que aquí se procura identificar cuáles son las tendencias más estables y persistentes de la inflación. Y esto es importante porque esta nos va a decir el tema de la efectividad de aquellas políticas públicas que se utilizan específicamente para evitar que crezcan los precios. Y para esto, ¿qué se hace? De lo que es la inflación general, o sea, la inflación en la que entran todas las mercancías de la canasta sin excepción, de ahí se excluyen algunos bienes y servicios que por su característica son o muy volátiles, ejemplo el petróleo, o dependen de decisiones administrativas como por ejemplo el subsidio, por decir algo, a la electricidad o a la gasolina. No significa, ojo a esto, que esos productos no sean importantes para la familia. Se excluyen solo para distinguir entre un aumento transitorio provocado por alguna de sus variables y una presión inflacionaria más profunda que se extiende a través del tiempo. Para que seamos incluso más comprensibles con el tema, en el caso de una situación general de alta inflación, pero que hay una subyacente moderada, porque hemos al excluir los productos que dijimos, es posible que haya un choque probablemente temporal debido a que la inflación subyacente es más moderada, sin embargo, la general es más alta. Un ejemplo puede ser el tema de energía, alimentos o tarifas. Podría ser que la general y la subyacente ambas sean altas. Por ejemplo, una inflación generalizada, pero es persistente
porque la subyacente también es alta y eso sí nos tiene que generar preocupación, porque la inflación está ofreciendo resistencia a no mejorar. Podría ser que la inflación general sea baja y la subyacente sea alta. En este caso, la reducción puede ser frágil, ya que como la subyacente, que es la que da duro, la persistente, la que establece la resistencia, nos indica que internamente existen presiones que hacen que la inflación no baje de manera significativa y pueda subir de nuevo. Si ambas son bajas, que es la mejor de todas, entonces los economistas le llamamos que hay una mayor estabilidad de los precios y hay menos daños colaterales a la población en todas las dimensiones de su vida humana, porque esto afecta a todas las dimensiones de la vida humana. En consecuencia, la inflación general muestra cuánto está aumentando realmente el costo de la vida y la inflación subyacente ayuda a determinar si el aumento será persistente o si será muy coyuntural. Para evaluar correctamente la economía dominicana, creo que es importante que le analice ambas inflación. Por ejemplo, pensemos ya en lo que miden ambas inflaciones, que excluye una, que excluye otra. Por ejemplo, ¿qué incluye, como digo, para repetir la inflación general? Todos los bienes y servicios de la canasta familiar. ¿Qué excluye la inflación subyacente de esa canasta básica? Excluye los precios de aquellos bienes que son mucho más volátiles, como ya lo que le mencioné, o que son administrados, ¿verdad? De modo que no se excluye nada en la inflación general, pero por ejemplo, en el caso de la inflación subyacente, se excluye los combustibles, imagínense la gasolina, el diésel, el gas propano y todo, algunos alimentos y los servicios regulados. De modo que la inflación general es sensible a eventos coyunturales, mientras que la inflación subyacente refleja tendencias persistentes. La otra no es persistente, la última es persistente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, la inflación general sirve para medir el impacto efectivo sobre el costo de la vida y la inflación subyacente para evaluar las presiones inflacionarias de mediano plazo. De modo que preocupémonos cómo anda la inflación subyacente. La inflación general es relevante a los hogares, a los salarios y al poder adquisitivo. Y la inflación subyacente es relevante a la política monetaria, es decir, a las decisiones del Banco Central. Si el Banco Central está siendo efectivo, pues la inflación subyacente debe ser más baja que la inflación general. Si no está siendo tan efectivo, entonces ocurre lo contrario. Por ejemplo, cuando uno mira así meses, pensemos un mes, puede ser del 25, junio 25, julio del 25, junio del 27, julio del 27, junio del 26, julio del 26, por ejemplo. Vamos a tomar julio y junio del 26 del Banco Central. La inflación mensual general en junio del 26 fue 0.51. La inflación en julio, la general, fue 0.19. La inflación interanual general fue 5.67 en junio y bajó a 5.47 en julio del 2026. La subyacente fue 0.37 en
en el mes de junio, es decir, por debajo de la inflación general del mes de junio, de modo que en inflación subyacente íbamos bien o mejor, ¿verdad? Ahora, en el mes de julio de ese año, la inflación general fue 0.19 y la subyacente fue 0.30. Hemos empeorado. Cuando veo la interanual, entonces, aunque no varió, fue 4.96% en ambos años, incluso muy cercano a lo que es la inflación meta en extremo superior, que es de un 5%, muy cercana, aunque no varió. Ojo a esto, porque el 30% está por encima del 19%, el punto 30% está por encima del punto 19%. Y aunque es menor que el punto 37 del año pasado, se ha cambiado el orden. En el mes de junio del 2026, pues es 0.51 frente a 0.37, y en el mes de julio es 0.19 a 0.19. Bueno, que hay que prestar atención a eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? La inflación general bajó con mucha más fuerza que la subyacente, que se mantuvo ahí. Y esto se debió principalmente a factores coyunturales, no son factores estructurales. Y por eso hay que tenerle preocupación a no hacer mucha fiesta con lo que pasó en el mes de julio. El grupo de transporte, por ejemplo, las estadísticas que publicó el Banco Central, cayó un 0.14%. Y ahí está el subsidio, ¿verdad? Bajaron las gasolinas regular y el premium, así como el gasoil, así como el GLP, ¿verdad? Disminuyeron algunos precios de vehículos debido a que la apreciación del peso frente al dólar le ayudó. Y los bienes transables registraron una inflación negativa de 0.11%. Sin embargo, continuaron aumentando los precios asociados a algunos bienes y servicios como los de restaurantes y hoteles, los muebles y artículos para el hogar, bienes y servicios diversos, la salud, alimentos y bebidas no alcohólicas y bienes y servicios no transables. Todos estos bienes son muy importantes en la canasta. ¿Cuál es la interpretación de todo esto? Con este ejemplo. Aunque la inflación general presentó una mejora, la inflación subyacente mostró resistencia a descender, ya que permanece en 4.96 conforme a lo que le estoy planteando como ejemplo real ocurrido. De modo que está prácticamente en el límite superior, de que es un 5% en el país. Y esto indica también que todavía existen presiones relativamente persistentes en los servicios, las comidas preparadas, los alquileres, cuidado personal, reparación de vehículos y otros elementos internos. De modo que es importantísimo que el Banco Central, que es responsable de mantener más sana la inflación subyacente, le siga prestando la atención a este tema, que estoy seguro que lo están haciendo. Por tanto, la reducción de la inflación general constituye una señal positiva, pero todavía no permite afirmar que esto va a seguir ocurriendo. Es importantísimo esto, muy importante, porque es relevante que se haga una formulación de políticas monetarias que sea todavía mucho más rigurosa para evitar que esto dañe a la población, más que como lo está haciendo. Por ejemplo,
esa inflación general de 5.67 a 5.47, ya dijimos los factores que la favorecieron. Pero ya sabemos cuáles factores no disminuyeron y que tocan directamente en la canasta básica. Cuando yo hago así, comienzo a mirar en América Latina y el Caribe, hay países donde hay distintos comportamientos. Por ejemplo, hay países donde la inflación está descendiendo y se encuentra controlada. Cuando miramos, por ejemplo, agosto, lo que está ocurriendo agosto 26, países con inflación general moderada, pero con precios subyacentes o de servicios, ¿verdad?, que presionan. Países donde la inflación continúa por encima de la meta y países donde hay casos excepcionales de inflación muy alta o de deflación. En Dominicana, si bien la inflación subyacente está por debajo de la meta, todavía la inflación general está por encima de la meta. Y esto es muy importante. Argentina, por ejemplo, tiene una inflación interanual de 33.50% y una mensual de 1.9 en junio. En Colombia, 0.14 la interanual, mientras que en Dominicana es 5.47. En Bolivia, 4.93, ¿verdad? Pero además tenemos 4.52 en Brasil, 4.25 en Uruguay, 3.70 en Perú. Entonces, fíjense bien que estamos hablando de países con inflación más alta que la nuestra y países con inflación más baja. Y un ejemplo concreto es Chile, 3.5, México, 3.12, Ecuador, 1.65, Costa Rica hay una deflación de 0.28, Guatemala está en 3%. Es decir, muchos países están a nivel de la inflación en mejores condiciones que la República Dominicana. ¿Y qué es lo que realmente está pasando? Incluso la inflación regional bajando a distintas velocidades. ¿Qué está pasando? Porque esto es una tendencia que se está dando, aunque con mucha incertidumbre. Y es que la inflación pospandémica al final se dio para América Latina, el Caribe, México, Chile, Uruguay y parcialmente Brasil. Los factores que contribuyeron a la reducción son menores precios de algunos combustibles, normalización de la cadena logísticas, políticas monetarias todavía restrictivas, apreciación o mayor estabilidad cambiaria, reducción de determinados precios internacionales y efectos estadísticos. Eso con respecto a los años previos a la pandemia. Pero lo que está ocurriendo en este año, pues ustedes saben que hay factores nuevos que han entrado a jugar un rol, que son los factores de carácter geopolítico y la guerra comercial. Entonces, en ese sentido, es importantísimo que nosotros hagamos la conciencia de vida de todos estos elementos que están ocurriendo en el mundo. En México, en julio, por ejemplo, la inflación interanual fue 3.12. La subyacente, sin embargo, 3.95. De modo que a México le está pasando algo parecido a Dominicana, aunque tenga la inflación más baja. Pero también las políticas monetarias no están siendo lo suficientemente efectivas para que esto ocurra. Por tanto, México presenta una situación parecida que tenemos que entender, aunque tiene mejor índice que Dominicana. Colombia continúa entre los países con mayores presiones persistentes. Su inflación interanual es 6.14. Incluso lo que es restaurantes y hoteles, 9.59 la inflación. La salud 8.39. La educación 7.57. Y los alimentos 6.83. De modo que estructuralmente hablando, hay una situación muy delicada también en Colombia. En el caso de Chile, pues aquí convergen elementos interesantísimos.
pero vamos a ver una inflación acumulada de 2.90% y una interanual que es la tendencia de 3.50%, donde hay una reducción de los precios del transporte, pero también de los alimentos, entre otros, o sea, factores, muchos de hecho diferentes a lo que ocurre en Dominicana. Igual para Perú, también se dan el tema del impacto, sobre todo de la inflación en la zona metropolitana. Igualmente en Bolivia, la inflación de 9.23 en junio bajó a 4.93, de modo que ahí sí se está produciendo un fenómeno interesantísimo porque está bajando mucho más rápido los precios y eso de alguna manera implica que es posible que esté mejorando la situación de la resistencia en favor de que los precios bajen allá en ese país. Sabemos que en República Dominicana su inflación meta es el 5%. Me imagino, y sabemos eso, con un objetivo importantísimo del Banco Central en estos momentos es colocar la inflación general por debajo de la meta o en la meta y que la inflación subyacente comience a bajar. Ese es un punto que yo espero que le haya quedado claro en los minutos que le he dedicado a él. Pero además sabemos que la forma en cómo la inflación impacta a toda la población no es la misma. Es desigual porque hay que verlo en términos de su impacto a los ingresos, salarios reales y ver también desde el punto de vista del costo de la vida, que a algunos no les alcanza los ingresos de que disponen y a otros sí les alcanza. Pero además, la inflación exagera más el estado de desigualdad en la distribución del ingreso que vive la población dominicana y aumenta más la pobreza. Y por eso ustedes ven que los gobiernos, en el caso dominicano, un ejemplo concreto, tienen que estar acudiendo a la población mediante algunos incentivos, subsidios a su producto o dándole directamente mecanismos para que puedan comprar sus bienes y servicios, porque si no, los niveles de pobreza que tuviésemos en República Dominicana y la malnutrición sería muy alta. Y esto ayuda a paliar la situación de pobreza. Y hay estudios internacionales que lo han expresado, que lo han demostrado, que si se elimina los aportes que hacen los gobiernos a la población, la pobreza es mucho más elevada. El otro punto que quiero tocarle, un segundo punto, es el tema del ranking de la economía mundial, pero más bien es porque veamos cómo sigue ese comportamiento, esa ruta que sigue Estados Unidos y China buscando alcanzar en alguna cosa y en otra cosa ya la ha alcanzado. Y hoy me voy a dedicar específicamente a hablar de ese comparativo en términos del Producto Interno Bruto Nominal y el mismo comparativo en términos del producto medido por el poder adquisitivo, que es el más realista de todo. Y voy a utilizar 10 años. Voy a utilizar el año 2016 y el año 2026. La economía estadounidense pasó de 18.5 billones de dólares a 32.5. De modo que creció un 74.6% en términos acumulados en esos 10 años. Está creciendo a un muy buen ritmo. La China pasó de 11.2 billones a 20.8, creció de 11.2 a 20.8, sí, creció a un ritmo de 85.7. Es decir, China en PIB nominal está por debajo de Estados Unidos y le falta mucho todavía, porque estamos hablando de más de 11 billones, de 11.5 billones de diferencia. Pero está creciendo más rápido, le está creciendo en esos 10 años,
le está llevando un crecimiento en torno a 11% de diferencia. Y eso es relevante. Alemania pasó de 3.4 a 5.4, Japón de 4.9 a 4.3, Japón está bajando, decreciendo, la India creciendo de 2.2 a 4.1. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, cuando miramos el PIB, según el poder adquisitivo, el líder es China. Y este es muy relevante. Ustedes saben que el PIB nominal puede crecer por inflación o por cantidad. Aquí se corrigen los precios. Aquí está la verdadera realidad. China pasa de 8 en el 16, perdón, de 18.8 en el 16 a 44.3 creciendo 135.6%. Eso es China. Estados Unidos de 18.7 a 32.4, creciendo 73.3, de modo que China le lleva la gabela y está alejándose de Estados Unidos de manera significativa, que marca la tendencia de que Estados Unidos en algún momento de este siglo va a perder también el liderazgo en el PIB nominal. Hay diferencias estructurales en ambas economías, que es bueno ponderarlas, aunque ambas son grandes potencias económicas, sus estructuras son profundamente diferentes. Estados Unidos se apoya principalmente en el consumo, también en los servicios, en la innovación privada y el sistema financiero de su país. China, sin embargo, descansa relativamente más en la manufactura, la inversión, las exportaciones, la infraestructura y en la planificación estatal. Dos tendencias totalmente diferentes en las que una medida por el PPA está dando mejores resultados. Esa es la realidad, para los que no quieren saber de China, ¿verdad? Ni de esos modelos, pero esa es la realidad. El modelo económico de Estados Unidos, capitalista de mercado, con regulación y participación estatal. La economía china, una economía con una alta influencia socialista, pero de mercado, dirigida estratégicamente desde el Estado o por el Estado. Estados Unidos se fundamenta, confía más en el mercado, China confía más en el Estado, en la planificación y control estatal. Ambos ya están dando resultados, porque eso hay que medirlo en el largo plazo, y hay que dejar que la economía ambas caminen sin tener que destruir su posibilidad de relacionarse con el mundo, como han hecho con Cuba. La base principal de la economía, como dije, en Estados Unidos el consumo privado, la tecnología, los servicios, las finanzas, la innovación. En China, manufactura, inversión, infraestructura, exportaciones, tecnología e industria. Sabemos que corresponde China a una etapa diferente a la que está viviendo Estados Unidos, y eso lo comprendemos, ¿verdad? El principal motor de crecimiento en Estados Unidos es el consumo de los hogares. Por eso, cada vez que se toman medidas que afectan los ingresos de los hogares, alterando los precios del consumo, eso tiene efectos muy dañinos sobre el crecimiento de ellos. En el caso de China, pues la inversión, la manufactura de exportación, el crecimiento y el consumo, y por eso ustedes ven que aparecen las guerras comerciales, los aranceles, porque es una forma de contener la expansión china y que pueda seguir creciendo por encima de Estados Unidos. De hecho, el consumo privado en Estados Unidos, según algunos cálculos, está cercano al 70% del PIB. Mientras que en el caso de China,
no llega, está como un 40 y pico %. La inversión es en Estados Unidos, está entre un 21 y 22% del PIB, en China está entre 40 y 42%. O sea, ese modelo estadounidense no va a ser sostenible. Los servicios en Estados Unidos representan entre un 77 y 80% del PIB, en China entre un 57 y 58%. La industria de la construcción en Estados Unidos representa entre un 18 y 19%, en China entre un 36 y 37%. La manufactura avanzada es importantísima en Estados Unidos. Representa una proporción relativamente reducida, sin embargo, porque ha perdido influencia y es importante. Pero en el caso de China, amplió su diversificación en centros numerosos, en cadenas globales, y está ganando la carrera. La agricultura, 1% en Estados Unidos, 7% del PIB en China. Y eso es importantísimo. El comercio exterior, Estados Unidos es un gran importador neto, con déficit comercial estructural. China, gran exportador, superávit comercial, que le permite entonces tener mayor liquidez internacional para incluso incursionar en los mercados financieros. Y ellos son dueños de una gran cantidad de la deuda de Estados Unidos. ¿Cuál es el patrón de especialización? En Estados Unidos los servicios, lógicamente servicios avanzados, la tecnología digital, las finanzas y la propiedad intelectual. En China la manufactura, la electrónica, la maquinaria, los vehículos eléctricos, las baterías, los paneles solares. Y eso es importantísimo entender también la influencia de la infraestructura, mientras que en Estados Unidos está el tema de la defensa y la biotecnología. Una economía en la que la industria de la guerra juega un papel relevante. El sistema financiero norteamericano, estadounidense, se basa en mercados de capitales, bolsas, fondos privados y banca diversificada. En China, el predominio es bancario, con fuerte influencia de los bancos estatales. De modo que no domina los mercados de valores con la intensidad que domina en Estados Unidos. Empresas dominantes en Estados Unidos son las grandes corporaciones privadas y las multinacionales. En el caso de China coexisten empresas privadas con grandes empresas estatales. El papel del Estado en Estados Unidos es que es un Estado regulador y comprador. En el caso de China es un Estado planificador y es propietario, ¿verdad? En Estados Unidos ese Estado también es financiador de investigación, de defensa y de programas sociales. En el caso de China es financiador también, es regulador, pero orientador del crédito. El crédito debe irse a los sectores que se consideren fundamentales. En el caso de de Estados Unidos, discúlpeme, es la descentralización de la planificación de carácter empresarial. En el caso de China, hay planes quinquenales y estrategias sectoriales de largo plazo. La innovación en Estados Unidos procede de las universidades, de las empresas privadas, de capitales de riesgo, del gasto público en investigación, entre otros. En el caso de China, es coordinado por el Estado, empresas tecnológicas también participan, universidades y manufactura de gran escala. El mercado laboral, lógicamente, en Estados Unidos, mayor productividad, ingreso medio y una economía madura especializada. En China, la fuerza laboral industrial es amplia, aunque envejeciéndose y con salarios crecientes, pero más bajos.
El dólar es la moneda de Estados Unidos, es principal reserva internacional de los países. El renminbi es el utilizado de manera creciente en China. Tipo de cambio flotante en Estados Unidos. En China existe la flotación, pero administrada. Son dos visiones diferentes. El déficit en Estados Unidos es mediante la emisión de deuda. Es el principal instrumento de financiamiento del déficit. En China depende principalmente del ahorro interno y del sistema bancario nacional. Por eso entonces tenemos dos países, uno muy endeudado en el mundo y otro menos endeudado. Por eso hay que también tomar en cuenta que mientras en Estados Unidos, por el consumo, el ahorro es relativamente bajo, por lo cual entonces no pueden tener tanta disponibilidad para endeudarse localmente como lo tienen para el mundo, mientras que en el caso de China el ahorro es elevado. Su capacidad es mucho más sostenible. Estados Unidos tiene una amplia infraestructura, ¿verdad? Lógicamente, la innovación debe seguir promoviéndose. En China es moderna y extensa, y sobre todo ese enfoque de infraestructura en transporte, en puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones está de manera muy significativa influyendo en la China de hoy. El nivel de urbanización en Estados Unidos es muy elevada y madura. En el caso de China es avanzada, pero sigue en proceso. Están las dos en dos etapas completamente diferentes. Estados Unidos, pues la población es envejeciente, pero moderada. Está mitigado inicialmente, sin embargo, por la inmigración. En el caso de China, la población es decreciente y envejeciente. De modo que dos tendencias diferentes que tienen que verse. La población, ustedes saben el tamaño de la población de China, eso no hay que discutirlo, ¿verdad? Que cabe Estados Unidos muchas veces, varias veces en la población china. La protección social en Estados Unidos está más desarrollada, pero fragmentada y es costosa. En China la expansión, la protección social está en expansión. Hay diferencias territoriales, en una zona más fuerte, en otra más baja, pero la cobertura es efectiva. Con respecto a la desigualdad, en Estados Unidos hay una alta desigualdad, sobre todo en riqueza. En China es elevada, pero está marcada por brecha entre lo rural y lo urbano, y por regiones, que son los temas, parte de los temas pendientes que tiene China para seguir trabajando hacia una estandarización de la pobreza, si se puede hablar del tema. La dependencia de Estados Unidos externa es las importaciones manufactureras y el financiamiento internacional y global. En el caso de China son de las exportaciones, de la energía, de las materias primas y acceso a determinados componentes avanzados. De hecho, Estados Unidos depende parcialmente de la cadena asiática y China es parte de eso. ¿Cuál es la principal vulnerabilidad que tiene Estados Unidos? No hay duda. El déficit fiscal, la deuda pública, la desigualdad, la polarización y la desindustrialización parcial. En el caso de China, esa deuda inmobiliaria crea muchas vulnerabilidades. Y además, el bajo consumo y el envejecimiento de la población también están ahí presentes. ¿Cuáles son las bases de ambas economías? ¿Cuál es la base de la economía de Estados Unidos? Pues la economía de Estados Unidos, como dije, que se mantiene el consumo interno, es un mercado de más de 340 millones de habitantes, ¿verdad?
con elevado ingreso y gran capacidad de consumo. Sus servicios financieros es finanza, seguro, salud, educación, comercio, telecomunicaciones, consultoría y entrenamiento, es decir, sus servicios avanzados, no financieros. La innovación tecnológica se basa en la inteligencia artificial, los software, los semiconductores, la biotecnología, la industria aeroespacial y la tecnología militar. Su sistema financiero, ahora sí, Wall Street, grandes bancos, fondos de inversión, capital de riesgo y mercados de valores. La principal moneda, el dólar, y es fuerte en el comercio internacional, ¿verdad? Su capital humano y universidades se enfocan en las universidades de investigación, la atracción internacional de talentos y su vínculo con las empresas. Las empresas multinacionales son corporaciones, como dije, con presencia mundial, propiedad intelectual y marcas globales. Y en el poder institucional y geopolítico está la seguridad jurídica, la alianza internacional, el poder militar e influencia sobre instituciones globales. Estados Unidos debe transformar lógicamente el conocimiento, innovación y capital humano y seguir fomentando la inversión para que no pierda. China, ¿en qué se basa? En 9 pilares. Un pilar con la manufactura, amplia capacidad para producir bienes intermedios, equipos electrónicos y productos de consumo, infraestructuras, industria, vivienda, energía, transporte y tecnología en inversión elevada, exportación integrado profundamente a las cadenas globales y a la capacidad de suministrar grandes volúmenes, planes quinquenales de política en materia de planificación industrial, empresas estatal controladas de energía, banca, infraestructura, telecomunicaciones y sector estratégico, papel decisivo en manufactura, comercio electrónico, innovación y empleo de exportaciones, puertos, carreteras, ferrocarriles, redes eléctricas y telecomunicaciones en todo lo que tiene que ver con la infraestructura logística, más de 1.400 millones de habitantes y una amplia clase media, aunque con consumo relativamente bajo, por la cual tiene pendiente un todavía mayor potencial de crecimiento, y tecnología industrial como en vehículos eléctricos, baterías, energía solar, telecomunicaciones, robóticas y comercio digital. China transforma planificación, ahorro, inversión, infraestructura y escala amplia de manufactura como parte de su gran poder de crecimiento. Penosamente nos queda ya muy poco tiempo, pero la diferencia es notable. Estados Unidos consume, financia, innova, controla activos intangibles. China ahorra, invierte, fabrica, exporta y desarrolla infraestructura. Estados Unidos domina la arquitectura financiera mundial. China posee una capacidad industrial manufacturera superior. Estados Unidos tiene mayor productividad e ingresos por habitante. China tiene mayor escala física de producción cuando se mide por el poder adquisitivo. De esta manera estamos despidiendo su programa Retos y Desafíos, agradeciendo al Todopoderoso haber podido llegar a ustedes con estos 2 temas importantes. Un tercer tema no me dio el tiempo para desarrollarlo, pero estaríamos tratándolo en otro programa. Hasta la próxima y que Dios le bendiga a todos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí tenemos gente para todo. Están las que arrancan el día rompiendo, subiendo el story del gym antes de que salga el sol. Y la que va en la guagua escuchando su podcast favorito. Está la que no suelta el WhatsApp cuadrando el coro del fin de semana pero atendiendo su negocio. Y el que se pasa viendo videos en la fila del banco para que el tiempo le rinda. La vuelta es siempre estar conectado con un plan que les